Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre, y hoy nos hacemos acompañar por una exalumna de nuestra universidad, pero además profesora de nuestra universidad, la licenciada Priscila Sánchez Conejo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, cuenta con un posgrado en Política Económica y una maestría en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es consultora internacional, abogada litigante, autora de obras en Derecho Tributario, asesora legislativa y profesora de Derecho Tributario en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Todavía no hemos coincidido, profesora, licenciada, ¿cómo le va? Doña Mauro, me gusta saludarle, ¿no? Pues muy agradecida, muy honrada de estar acá con usted nuevamente y bueno, tener esta oportunidad de conversar sobre este tema. Muchísimas gracias por tenerme acá en su casa y en lo que yo considero también mi casa. Definitivamente, gracias a usted por decir sí, y después vamos a seguir comprometiendo, porque de verdad que el podcast ha tenido, por dicha, gracias a Dios, una audiencia bastante importante, no solamente a nivel de compañeros, estudiantes, a nivel de colegas suyos y en general. La verdad es que cada tema que se aborda acá es un tema de interés común, y gracias más bien a ustedes por ponerlo en palabras sencillas para el entendimiento de todos nosotros. Hoy vamos a hablar del impuesto mínimo global y los retos de su implementación en países en vías de desarrollo con sistema de renta territorial en Latinoamérica, y es el caso de Costa Rica. Exactamente. Bueno, esto es un tema bastante particular y creo que usted dijo la clave, ¿verdad? Que es básicamente ponerlo en palabras muy sencillas. Entonces, creo que abordamos las preguntas, pero mi reto principal va a ser ponerlo en palabras muy sencillas porque es un tema muy técnico. Siempre inicio las clases de tributario, diciéndole a mis estudiantes que el derecho tributario es un derecho, nos decía don Manuel, que fue mi profesor, de precisión terminológica. Es muy técnico. Y bueno, el reto entonces mío será ponerlo en palabras muy sencillas. Y se lo vamos a agradecer muchísimo, porque efectivamente este tema del impuesto mínimo global se viene mencionando ya desde hace bastante. Acá en Costa Rica hay detractores, hay gente que dice no, es que eso es lo que tiene que suceder. Tal vez empezamos hablando sobre en qué consiste el tema del impuesto mínimo global y cuál es el rol de la OCDE que se menciona en este tema. Claro, por supuesto. Bueno, primero voy a dar un breve contexto, muy breve, un par de minutos, de dónde nace todo esto. Allá por el año 1998, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, emite un informe que se llama Tax Harmful Practices, que eso es prácticas nocivas de impuestos. Y entonces, la OECD identifica que hay países que otorgan beneficios fiscales a empresas multinacionales para que esas empresas vayan a sus países a llevar sus operaciones. Bueno, uno podría decir, ¿y qué de malo hay en eso? Bueno, ¿qué de malo hay en eso? Que si yo tengo una empresa multinacional, piensen en cualquiera, no quiero dar ningún nombre, pero cualquier empresa grande, y a mí llegan y me dicen, bueno, mire, usted está aquí, usted es una empresa de la Unión Europea, en la Unión Europea usted tiene que pagar 35% de impuestos, más estas cargas, más estas, su carga tributaria es esta, pero si usted se va para Latinoamérica, tiene que pagar cero. ¿Qué hace uno? Uno agarra sus cositas se viene para Latinoamérica. Entonces, para nosotros eso es una gran ventaja, ni qué decir de que Costa Rica, de verdad, la gran parte de la mano de obra de nuestro país se sostiene gracias a las multinacionales. Por eso es importante hablar de este tema. Pero obviamente para la Unión Europea esto ha sido un tema muy complejo, ¿verdad? Quiero, tal vez sin desviarme, recientemente en septiembre, básicamente en la Unión Europea, a propósito, he escuchado mucha gente hablar que Irlanda, bueno, la Corte de Justicia de la Unión Europea
sancionó a Irlanda precisamente por otorgarle beneficios fiscales a Apple y condenó a Apple a pagar miles de millones. No me quiero desviar, pero eso es un ejemplo de lo que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea les está diciendo, vean, no nos hace gracia que ustedes se vayan para otros países y básicamente los vamos a empezar a sancionar. Entonces, de vuelta a su pregunta original, ¿qué es el impuesto mínimo global? Ahora sí, con este contexto, en el año 2021 se reúne el G7. El G7 es el grupo de países más poderosos, que son 4 de Europa, que serían el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, por parte de América, Canadá y los Estados Unidos y Japón. Se reúnen, plantean precisamente este contexto de lo que yo les acabo de explicar y ellos dicen, bueno, tenemos que crear algo. De ahí que entonces crean el impuesto mínimo global, que como se oye o como nos lo quieren presentar es, y como se firma más que todo, es decir, bueno, vean lo que va a pasar, vamos a tener multinacionales y entonces vamos a adoptar una serie de reglas y cada país va a tener el derecho de decirle a cada multinacional, usted me da el 15% de lo que gana. Claro, cuando a mí me lo plantean así, yo digo, por supuesto, ¿verdad? Todos los países llegamos, ponemos la manita, entonces la multinacional nos va a dar 15% de lo suyo. Bueno, cuando uno ya empieza a ver las reglas, y es parte de lo que yo abordo en este ensayo, y yo quiero decir algo, y lo digo con mucha humildad, yo estoy realizando una investigación con varias personas de Latinoamérica en la Universidad de Oxford, precisamente abordando qué tan beneficioso es esto. Este es solo el primer paso, que de hecho ha tenido una gran acogida, lo han publicado en varios sitios internacionales, y es precisamente por eso. ¿Qué es el impuesto mínimo global? Entonces, cuando a mí me lo dicen así, cada empresas multinacionales van a dar un 15%. Ok, se establecen reglas, ya hablemos de las reglas. Entonces ya la Unión Europea establece sus reglas. A propósito de su pregunta, ¿cuál es el rol de la OECD? La OECD es el que está implementando estas reglas y dice, bueno, las reglas van a ser las siguientes. 1, es un grupo multinacional. 2, genera ingresos de 750 millones anuales. Entonces, si ustedes tienen esas condiciones, ustedes van a tener que someterse al 15%. Ok, la pregunta del millón es, ahora sí, el tema pragmático, ¿cómo se va a cobrar ese 15%? Entonces ahí es donde la OECD crea estas reglas que empezaron siendo 2 y terminaron siendo 4. Voy a hablar de las 2 principales. La primera regla se llama la regla de inclusión, que en inglés es el Income Inclusion Rule, que básicamente te dice, bueno, vean, esto es como un juego, veámoslo, Maureen, como una tela de araña. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que todos los países tienen que actuar coordinados, porque todos los países se tienen que comunicar. Algo que vas a ver cuando llegues a tributario es que en tributario tomamos un tiempo para hablar de los convenios, para compartir información tributaria. Entonces, esto es lo primero que tiene que pasar. Se comunican los países y entonces está el Income Inclusion Rule. Aquí hay otro tema muy importante, es el tema de estructuras societarias. Entonces, en el juego del impuesto mínimo global hay algo que se llama UPE, ¿verdad? UPE, que es Ultimate Parent Entity, que vendría a ser la última entidad. Entonces, el país adopta esta regla y entonces en este juego de reglas de comunicación, el país llega y dice, ok, yo tengo la entidad que es la última del grupo económico, yo soy la que tengo el derecho a cobrar. Hasta ahí otra vez todo suena muy bien. El tema es, ahora sí, aterricémoslo a Costa Rica, aterricémoslo a Latinoamérica. Cuando yo empiezo a hacer el análisis de Latinoamérica, pasa algo muy curioso. Yo este tema lo he hablado con la gente que lo implementó en Brasil y lo implementó en Colombia. Esos han sido los únicos países que lo han implementado en Latinoamérica. Y en Brasil sí hay un tema de muchas casas matrices, hay muchas casas matrices. Pero en el tema de Costa Rica, y esto lo voy a decir algo que es muy offline, ¿verdad? Off the record, y es el hecho de que yo hablé con el ministerio, unas personas en el Ministerio de Hacienda y les dije, dígame, ¿cuántas casas matrices de multinacionales hay? Porque eso es muy importante, Mauro. En Costa Rica hay muchísimas multinacionales, basta con ir a una empresa zona franca. Claro. Pero el tema es, ¿cuál tiene su casa matriz aquí? ¿Ves? Y entonces cuando yo hago ese análisis, resulta que el número es 0.0000, y eso viene en el artículo.
Entonces, cuando viene, con todo respeto, el ministro de Hacienda y va a la Asamblea Legislativa y dice es que tenemos que implementar el impuesto mínimo global porque eso nos va a ayudar a recaudar más, y entonces yo pongo esta teoría y ya la planteo pragmáticamente con la primera regla, que es el Income Inclusion Rule, ya con la primera regla puedo comprobar que no voy a recaudar nada, ¿verdad? Viene la segunda regla, que es la regla de beneficios insuficientemente gravados, que en inglés se llama Under Tax Profit Rule, ¿verdad? Y esta regla es aún más polémica porque se llama la regla residual. Hablemos que hay una regla principal y una regla residual. Entonces, esta regla residual es mucho más polémica porque llega y le dice a otro país: ok, usted no le cobró impuestos a ese país, entonces yo le voy a cobrar. Yo le voy a cobrar por lo que generó en su país. Entonces ya llega un tema... Perdón, ¿en qué orden de prioridad? Exacto, eso es muy importante, porque va a venir por un tema de que si la Ultimate Parent Entity, ¿verdad?, la última entidad, está en un país que no tiene, ve cómo trabajan, no tiene la primera regla, entonces el segundo país, y vea cómo es un tema como un dominó, ¿verdad?, coordinado, entonces el segundo país va a llegar y le va a decir: usted no le cobró, usted país, no sé, digamos cualquier país, usted Argentina no le cobró, yo le voy a cobrar porque yo ya adopté las reglas. Pero eso es muy importante, tiene que haber adoptado las reglas. Pero entonces, y esto lo hablamos mucho, yo tengo, creo que algo que vivo muy agradecida con la vida es que yo en Oxford hablo con gente que está en la OCDE y ellos nos explican de primera mano cómo esto funciona. Entonces uno dice: ok, bueno, estamos hablando que otro país va a ir a cobrar ingresos que se generaron en otro país. Entonces, en la lógica de ellos dicen: sí, claro, sin ningún problema. Bueno, esto sonaba muy mal, y prueba de ello, y me alegra que el podcast se diera en este momento, porque es un momento muy oportuno por lo que te voy a decir, y es que básicamente una empresa de Estados Unidos, ya esto es público, es de conocimiento público, interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Bélgica, en la Corte Constitucional de Bélgica. Y precisamente el 17 de julio, o sea, hoy hace una semana, sí, la Corte de Bélgica se pronunció y dijo: bueno, creo que aquí hay presupuestos de inconstitucionalidad, hay presupuestos de violación a la propiedad privada, a la libre empresa, y bueno, yo creo que esto entonces mejor lo llevamos a la Corte de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que estos son temas importantes que a mí me gustaría que los estudiantes sepan, porque si ustedes ven, en Costa Rica no se ha hablado absolutamente nada de esto. Yo me he hecho una tarea muy fundamental, y es desde las plataformas que la vida me ha dado la oportunidad de tener, es que en Costa Rica quiero iniciar la conversación del impuesto mínimo global, y que no nos dejemos llevar por esos discursos políticos donde una persona que tiene cero conocimiento técnico viene y nos dice: esto nos va a servir, cuando realmente puede ser muy perjudicial para nuestro país. ¿Por qué puede ser muy perjudicial para nuestro país? Bueno, esto lo comento en las clases de tributario, cuando llegues ahí lo vas a ver. Costa Rica tiene una particularidad que compartió con Uruguay, y es que Costa Rica, bueno, esto todavía lo comparte con Uruguay, y es que tiene un sistema de renta territorial, ¿verdad? Costa Rica, por ser un país, es muy parecido a Uruguay en cuanto a que estabilidad política, estabilidad económica. Entonces Costa Rica es y Uruguay son uno de los hubs más importantes donde más se vienen empresas extranjeras. ¿Qué fue lo que sucedió hace poco? La famosa lista gris y la famosa lista negra. Costa Rica fue incluida en la lista negra de la Unión Europea, al igual que Uruguay, y se les obligó a modificar su ley. Costa Rica, mediante la ley 10.381, que así se llama, la ley para ser excluida de la lista negra. Esto es un tema muy polémico, yo lo he abordado en Oxford muchas veces, y la gente en Oxford estaba realmente, yo lo cuento en clases, realmente sorprendida, porque Mauri, no nos olvidemos de algo: Costa Rica es un país OCDE desde 2021. Claro. Entonces a mí ellos me decían: ¿cómo es posible que la Unión Europea ponga un país OCDE, ¿verdad?, un país OCDE en una lista negra? ¿Y todo para qué? Para obligarlo a modificar su legislación.
Entonces, ¿en qué tiene que ver esto con la segunda regla? Bueno, que la segunda regla, la que hablamos de la regla de beneficios insuficientemente gravados, esta misma que acabamos de decir, que se impugnó en la Corte Constitucional de Bélgica, esta regla, si Costa Rica la implementara, Costa Rica entonces estaría cambiando totalmente su sistema de renta territorial. ¿Verdad? Entonces es un discurso, y Maureen, yo voy a decir algo que por favor no me lo tome a mal. Yo tuve la oportunidad, le doy muchas gracias a Dios por eso, por las oportunidades que me ha dado, de estar en la Asamblea Legislativa para trabajar en el ajuste del marchamo. Eso ya, el ajuste del marchamo tiene sus fans y tiene sus detractores, porque obviamente Hacienda siempre para ellos nunca quedó bien, pero bueno, el punto es que yo le puedo decir que cambiar un artículo se nos llevó 3 meses de trabajo. Y yo recuerdo lo que era tener llamadas de Zoom a las 9 de la noche, que terminábamos a la 1 de la mañana, viendo mociones, ¿verdad? Miles de mociones. Y entonces, desde ese espíritu de lo que, gracias a Dios me permitió trabajar ahí y ver, yo digo, si eso fue un artículo, imagínate cambiar todo nuestro sistema de renta, que al final, cuando llegue el tiempo de las recomendaciones, eso es parte de lo que voy a decir, pero hasta ahí, para no monopolizar la conversación, ¿cómo vamos quedando claro? ¿Cómo crees que vamos? Sí, muy interesante, Dios mío. Sabes que a mí lo que me provoca es pensar cómo nos venden algunas ideas, exacto, ¿verdad? Con muchísimo sesgo. Y a ver, ¿quién se apodera de ese discurso, verdad? A la hora de vendernos la idea, porque claro, en su origen pareciera que estamos hablando de un tema de equidad, de que lo justo sería que efectivamente, si no hay casa matriz, por lo menos una empresa no vaya a burlar, digamos, lo que tiene que ver con la renta de todo, de sus operaciones, de la enorme cantidad de personas que tienen empleadas, etcétera, etcétera. Se hablaba, y esto lo tengo dentro de los apuntes, de la viabilidad de que el impuesto mínimo global asegure equidad tributaria mundial. O sea, ¿es esto real? Porque ya estamos desmenuzándolo a un punto que no se había hecho, por lo menos hasta donde yo he leído noticias, nunca se había mencionado el tema del espíritu de su implementación. ¿Es posible de verdad alcanzar equidad tributaria mundial? Bueno, eso es una pregunta creo que muy atinada, porque el discurso, y me encanta la manera como lo planteas, porque exactamente el discurso que nos plantearon es: vamos a lograr equidad tributaria. Yo le voy a decir dónde yo me empecé a cuestionar todo esto, si me lo permite. Yo, en donde yo estudio, conocí a muchas personas que trabajan en la ONU, y la ONU hoy por hoy está tratando de quitarle la gobernanza mundial tributaria a la OCDE, porque dice que la OCDE solo rige y emite criterios para países desarrollados. Entonces ahí conocí a una muchacha, no voy a decir el nombre, pero es muy famosa, y ella trabaja en la ONU, y ella siempre está haciendo discursos, y ella llegó y me dijo: vea, Priscila, usted debería empezar a hablar de cómo el impuesto mínimo global va a ser perjudicial para los países de Latinoamérica. Vea lo que hicimos en África. Kenia no se quiso unir, Zimbabue no se quiso unir, Nigeria no se quiso unir, y me empezó a explicar todas las razones por las cuales. Entonces me dice, eso es, me gustó esta palabra en inglés, detrimental, me dice, es totalmente perjudicial para África y es totalmente perjudicial para los países de Latinoamérica. Entonces, cuando yo oigo esto y veo los discursos de ella en la ONU, entonces yo llego y digo, creo que me tengo que poner a leer un poco más. ¿Verdad? Claro. Creo que, ¿verdad? Y es esa imprudencia, ya existe esa frase de que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y a veces es esa ignorancia de que, exacto, alguien se apodera del discurso, como bien lo dijiste, y entonces empieza a decir que esto nos va a hacer muy bueno. Pero entonces ya cuando yo empiezo a ver exactamente que esas reglas, cuando ya, exacto, esa palabra que dijiste es fundamental, en el tema de implementación, si vos me dirías, Priscila, ¿cuáles son los temas de implementación que son perjudiciales en Latinoamérica? Yo lo abordo ahí en el ensayo. 1, yo acabo de ir a una capacitación de HMRC, que es la Administración Tributaria del Reino Unido. Los costos operativos de implementar eso son inimaginables, ¿verdad?
¿Está listo Costa Rica para invertir esa cantidad de dinero en implementar eso? Estamos hablando no solo en sistemas, sino que estamos hablando en recurso humano, estamos hablando en personas que hablen otros idiomas. Y voy a dejar un paréntesis, una pregunta hipotética. Vea lo que está pasando con TribuCR. Vea lo que está costando implementar eso. Un cambio nada más como ese. Número 2. La Unión Europea tiene algo que es muy beneficioso que no tiene Latinoamérica, y es que la Unión Europea tiene un gobierno mancomunado. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ellos emitieron la directriz 2022-2523 y con esta directriz ellos todos se arman. ¿Qué pasó en Costa Rica o qué pasa en Latinoamérica? Y es parte de lo que yo estoy hablando. Como región. Como región, nosotros no tenemos nada unificado. Y por ejemplo, Brasil ya implementó una parte, no todo, del impuesto mínimo global. Colombia implementó, y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando esas reglas son así de disonantes, una empresa entonces, lejos de venir y decir, mira, qué bueno ir ahí, dice, no, eso en Latinoamérica se me vuelve muy complicado. Hablemos puntualmente de Costa Rica. Ya dijimos que con la primera regla no tenemos ingresos. Con la segunda regla, la regla de beneficios insuficientemente grabados, me conlleva grabar rentas extraterritoriales. También lo digo en el ensayo. Yo me leí un informe del Fondo Monetario Internacional que decía que los países en vías de desarrollo, porque nos gusta o no es lo que somos, los países en vías de desarrollo no tienen expertise para grabar rentas que vienen de otros países. Entonces, cuando ya vos, espero ya irte convenciendo, ¿verdad?, de que cuando ya vos vas viendo todas estas aristas, ya vos decís, bueno, implementación, homologación a nivel regional, el tema de cambiar todo nuestro sistema de renta, y voy a llegar al que es el más perjudicial de todos, que es del que el señor, tal vez, ministro de Hacienda no habla, y es que a todos los países que tengan que implementar esto, tienen que revisar sus incentivos a las multinacionales. ¿Y dónde cae eso exactamente? En las empresas de zona franca. Totalmente, porque tenemos un régimen de exoneración. Exacto. O sea, si tenemos regímenes de exoneración, como es lo que pasa con las zonas francas, lo que podría verse muy comprometida la competitividad de Costa Rica, y iba a decir lo de la pandemia, es que sobrevivió en materia de productividad en tiempos tan graves como la pandemia en las zonas francas. Imagínate, yo no tengo conciencia de cuánta inversión extranjera hay en Costa Rica solo en zonas francas. Tiene que ser muchísima. Sí. Pero imagínate con esos regímenes exonerativos que tenemos nosotros, tener que adecuarnos a un índice mínimo global, a un impuesto mínimo global. Pero yo creo que con esto vos ya ves, me encanta porque puedes ver la verdad, lo que nos dicen y lo que es la realidad. Y ese ensayo que sí, tal vez es muy denso de leer porque es una materia muy técnica, como decía. Ok. Retomando, hablábamos del tema de los regímenes de exoneración que hay en Costa Rica, principalmente en lo que son las francas. Lo atractivo que puede resultar y lo competitivo como zona, como país dentro de esta región, frente al desafío de adoptar un impuesto mínimo global. Por supuesto, ahí es exactamente, vamos a ver, y la gente me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el impuesto mínimo global? Como, bueno, algo que es súper importante es que para implementar el impuesto mínimo global, ahí también viene en el ensayo, que repito, yo sé que es denso, pero por eso es más bonito leerlo en podcast. ¿Dónde lo encontramos? Estamos en el libro de Tribuna, en la revista Tribuna Libre, ahí está el artículo. Entonces, cuando viene, lo primero que usted tiene que implementar, para poder poner en práctica todo el sistema del impuesto mínimo global, se llama la tasa efectiva de impuesto, el effective tax rate, ¿verdad? Y con esa tasa, usted sí la tiene que homologar, digamos, cómo se calcula, la metodología de cálculo la tiene que adecuar a lo que dice la OCDE. Y para adecuarla a lo que dice la OCDE, usted tiene que quitar todos los incentivos de su país. Ouch. Exacto. Entonces yo me acuerdo que yo ahí sentada, ¿verdad?, yo le decía a mis profesores, porque a mí me gustan que los alumnos sean críticos, respetuosos, pero críticos, porque yo soy una alumna muy crítica. Yo le decía, vea, profesor, disculpe,
¿Qué le dice a usted que en Latinoamérica, donde yo tengo miles de empleos en Costa Rica que dependen de incentivos, en mi país vamos a dejar ese régimen para someternos a esto? Ahora, eso nos lleva a otra pregunta que usted me puede hacer. ¿Es obligatorio para Costa Rica? De hecho se lo iba a preguntar porque, a ver, si adoptar esto que usted está mencionando es obligatorio o no, de eso depende mucho el poder ponderar todo esto que hemos conversado, porque de ser obligatorio, siendo país me da la impresión de que no nos alcanza los dientes y las uñas para esa implementación. Yo lo voy a decir muy humildemente. Yo me he preparado, he escrito y pienso escribir porque siento que Costa Rica, voy a decir algo sin menospreciar a nadie, hoy por hoy no está el conocimiento técnico necesario para implementar esto. Yo quiero, y doy muchas gracias por permitirme hacer este podcast, porque tal vez este sea iniciar esa conversación, ¿verdad? Porque como usted lo dice, Costa Rica tiene un tema, y es que Costa Rica es un país OCDE. Cuando nosotros en las clases de tributario hay una sección, cuando vemos tributario internacional, ya ahí lo vas a ver, donde yo, uno de los ensayos que yo pongo a hacer a mis estudiantes es: ¿qué ha ganado Costa Rica de entrar en la OCDE? ¿Qué ha ganado Costa Rica de estar en la OCDE? ¿Qué ha ganado? Costa Rica, sí, yo sé, inclusive desde allá, desde aquí cerquita, en Casa Presidencial, dicen: somos los campeones de la OCDE. Sí, pero, ¿sabes, Mauri? Que hay una historia muy curiosa que yo la cuento también en clases, yo la cuento y te la tengo que contar. Y es que yo llegué un día en clases allá, y yo le dije a mi profesor que trabaja en la OCDE, ¿verdad? En París. Y le dije: profesor, es que mi país... Y me dice: ¿cómo que Costa Rica es un país OCDE? Esa historia siempre la cuento en clases y todos mis compañeros se quedaron así. Y un compañero me dijo: pero su país no es un país, un developing country. Y ellos no sabían que Costa Rica estaba en la OCDE. Eso yo siempre lo tengo que contar. Sí. Porque inclusive me acuerdo que en el receso estábamos tomando café y mi profesor se acercó y me dijo: Priscila, tengo que disculparme con usted porque de verdad me da mucha pena, porque yo estando en la OCDE y yo no sabía que Costa Rica era un país OCDE. Y yo, es que eso es lo que da la experiencia internacional, claro, ¿verdad? Y yo decía: qué increíble. Y en nuestro país le bajamos la cabeza, en nuestro país nos sentimos orgullosos, mientras que en París ni saben literalmente que existimos. Yo sé que Costa Rica acaba de presidir la reunión, ¿verdad? La reunión ministerial, acaba de presidir hace unos meses. Yo vi al ministro de Comercio muy orgulloso. Sí, pero eso en las fotos queda muy bonito, pero en la realidad lo que quiere decir es que Costa Rica no es un participante que tenga ningún poder de decisión, y que al final de cuentas Costa Rica va a tener que hacer lo que diga la Unión Europea y lo que diga Estados Unidos, lo cual me lleva a otra parte, y es muy importante que cuando yo estaba llevando esas charlas nos decían algo muy importante, y es que estaban, cuando eso no habían elegido al presidente de Estados Unidos, porque eso fue en junio del año pasado, y decían que mucho de esta implementación iba a depender de quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. Y algo que hoy todos tenemos que saber es que el señor Donald J. Trump ha sacado a los Estados Unidos del impuesto mínimo global, ¿verdad? ¡Qué interesante! Ajá. Bueno, no me extraña. Bueno, yo digo con mucho respeto, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo creo que es algo que tampoco se habla. Entonces, ¿qué pasa? Hoy todo el mundo en la Unión Europea, de hecho, a mí ya me dijeron que la Unión Europea está realmente valorando inclusive poner a Estados Unidos en listas negras, lo cual sería histórico, porque vea qué curioso, y vea lo que yo le digo de la ponderación Costa Rica-Estados Unidos. Estados Unidos sí puede golpear la mesa, por supuesto, y decir: yo no lo voy a implementar. ¿Puede hacer eso Costa Rica? Absolutamente no. Oh, por Dios. Sí, estamos hablando de que tiene un compromiso de legislar según el marco, ¿no? de la OCDE, aunque no sepa que existimos. Aunque no sepa que existimos. Exacto, perdón por traer esas noticias. No, sí, o sea, a ver, hay que poner todo en su justo lugar, porque, a ver, esto en materia de obligatoriedad.
¿habrían potenciales beneficios? No dejemos por fuera la posibilidad de que sí hayan potenciales beneficios, o definitivamente estamos amarrados de manos. Esto es muy importante, creo que es solo un tema de imagen. Es un tema como yo también he escrito mucho de eso, sobre los convenios para evitar la doble imposición. En algún momento se dijo que los convenios para evitar la doble imposición traían inversión a los países, porque yo le digo, mira, por ejemplo, nosotros que tenemos con España, Alemania, México y Emiratos Árabes Unidos, entonces yo le digo a las empresas mexicanas, vea, yo tengo un convenio para evitar la doble imposición, entonces venga aquí y no paga doble. Pero bueno, allá conocí a una profesora, mi profesora Sylvie Degan, que es una eminencia en estos temas, y ella llegó y me dijo, vea, yo he escrito muchísimo y los convenios para evitar la doble imposición no benefician a los países en vías de desarrollo. Y entonces otra vez empecé a investigar, y entonces le dije, profesora, entonces al final, porque yo soy una eterna estudiante, ¿verdad? Al final, ¿esto qué es? Sí, al final, ¿esto qué es, profesora? Me dice, eso es un tema de imagen. Eso es un tema de que se ve que los países tienen buenas relaciones políticas, pero al final, me decía ella, cuando, por ejemplo, tu país, que es un país de renta territorial, cuando suscribís un convenio para evitar la doble imposición, estás cediendo soberanía tributaria. Lejos de ganar, estás perdiendo. Y yo decía, bueno, yo lo único que puedo decir es que me siento muy afortunada de tener el nivel de expertise, ¿verdad? Acceso a esas personas que le abren la mente, y es parte de lo que también yo en mi clase de tributario, yo lo admito, yo soy muy estricta, pero creo que hay que repensar, y como iniciaste el podcast, creo que es la manera correcta. Esos discursos realmente hay que plantear si quien maneja esa narrativa realmente es lo que es, pero siempre hay que desafiar y siempre hay que cuestionar esas ideas de si realmente las cosas son como nos las dicen. Entonces, potenciales beneficios, solo un tema de imagen, pero para otros efectos sería totalmente ceder nuestra soberanía tributaria. Recomendaciones, Priscila, por favor, de esas que son claras. Sí, ¿verdad? Voy a dar 3 bien puntuales. Número 1, yo creo que sería el que hemos estado haciendo, esperar y ver. El presidente en eso sí creo que tomó una buena decisión. Él postergó hasta el 2026 la implementación del impuesto mínimo global, claramente porque coincide con su salida, ¿verdad? Entonces, la primera es esperar y ver. 2, despolitizar esta conversación. Esta conversación debe ser técnica y debe llamarse a los expertos técnicos que se necesiten. Miren, yo he hablado allá, he hablado con quienes lo implementaron en todos los países, y yo les dije, vean, si yo les pidiera que nos ayudaran en Costa Rica, ellos me dijeron, le ayudamos en Costa Rica. Ese nivel de expertos del Reino Unido, de Europa, esos son los expertos que tenemos que tener, no la gente improvisando aquí que dice que sabe, ¿verdad? Entonces, despolitizarlo, dejar de decir que esto sirve para Costa Rica cuando en realidad no hemos hecho un análisis técnico al respecto. Y yo voy a hacer lo que tal vez vos no te permitís, ¿verdad? Alegando esta libertad de estudiante que tengo, pero si hay egos políticos bastante complicados. Y en año electoral debe ser muy tentador querer tomar la batuta de un tema trascendental sin la experiencia y sin el conocimiento, y lo peligroso que eso puede resultar, ¿verdad? Principalmente en un país donde no tenemos una cultura de formación económica internacional, justamente por las características, eso no es nada reprochable, sí, ¿verdad? O sea, somos un país, sí, efectivamente en vías de desarrollo, y no tenemos esa experiencia. Entonces, claro, puede ser muy abrumador a la hora de decidir escuchar solo una parte de la historia. Claro, y eso me lleva a 2 puntos, sin olvidarme ya a finalizar con las recomendaciones, y es esto. Hoy hay un candidato presidencial que está diciendo que tenemos que implementar el 15% del impuesto mínimo global porque Irlanda y que Irlanda hizo esto. Yo digo, ¿se ha leído esa sentencia de cómo condenaron a Apple en Irlanda? Esto es para reforzar lo que estás diciendo. La sentencia constitucional. Exacto. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy importante. Vea que esto, y con esto ya para terminar, la OCDE proyectó que se iban a recolectar 150 mil millones con el impuesto mínimo global. Ese fue el número que dieron. Ok, el tema es, Mauri, ¿dónde van a quedar? Exactamente. Van a quedar en la Unión Europea, porque ya en África ya me dijeron que no van a quedar, en Latinoamérica no van a quedar. Entonces, ¿quién se va a quedar con esos 150 mil millones? Eso es muy importante. Y bueno, la recomendación 3,
es que yo quiero hacer el llamado, como ya lo he hecho varias veces, a que nuestra ley del impuesto de la renta se tiene que reformar toda. Esa ley ya no soporta un solo parche y esa ley no es apta para implementar absolutamente, pero ni una sola regla del impuesto mínimo global. Entonces llega el momento en que es un momento político muy duro, pero en que esa ley no es que hay que hacerle más parches, es que hay que hacerla nueva. Entonces, por supuesto, hacerla respetando los principios de progresividad, los principios de equidad, darle más seguridad jurídica, pero esa discusión me parece impostergable. Y bueno, si Dios me lo permite y si me llaman, como ha sucedido, y me necesiten para mi país, no para ningún partido político, pero para mi país, ahí siempre voy a estar. Priscila, ojalá, de verdad que sí, se me salió un ojalá muy sacarle muy desde mis entrañas, porque efectivamente pasa que cuando las conformaciones de la Asamblea Legislativa sufren algunos cambios importantes, se van postergando cosas que siguen siendo urgentes, pero cuando hay una voluntad como la tuya particular, que no tiene que ver con ningún color político, sino con una urgencia Costa Rica, una urgencia país, esperemos que se multiplique esa voluntad tuya, que sea contagiosa y que podamos ver una nueva ley de impuestos sobre la renta que nos tiene definitivamente hablados. Así es. No, muchísimas gracias, Maureen. Ha sido un verdadero placer por tenerme acá y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias. Igualmente, nos quedamos hasta acá con este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, invitándolos para que nos acompañen en el próximo. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.